Boku no Hero Academia, uno de los 3 grandes de la nueva generación de la Shonen Jump, ha finalizado. Y su final no ha dejado indiferente a nadie. Con comentarios tanto positivos como negativos, se nota que es una serie que ha impactado a esta generación y no es para menos, ya que durante 10 años, con sus altas y bajas, ha sido uno de los pilares en este género del shonen de peleas. La verdad, Boku no Hero siempre me ha parecido una obra bastante consistente, con un mensaje claro que vemos desde los primeros arcos. La verdad, yo ya no tengo fe en la comunidad que lee manga y mira animes. A veces creo que las expectativas de los fandom opacan toda una historia. He leído publicaciones donde se cuestiona lo siguiente: o sea que la persona que salvó al mundo, que sacrificó todo, que se tanqueó todo, ¿no recibió el reconocimiento que merecía? Creo que toca ser abogado del diablo. A fin de cuentas es mi canal, y si algo me parece consecuente y de acorde con la historia, yo no seré quien venga a quejarse. Además de que leí locuras como que es peor final que el de Kimetsu no Yaiba o incluso Tokyo Revengers. ¿Estamos completamente locos o qué? Con el de Tokyo Revengers dijeron que cerraron mejor a sus personajes. Ojalá encontrar ese comentario de nuevo porque en verdad vivo una simulación. En fin, empezaré abarcando este video tocando 3 puntos esenciales. Primero sobre estos capítulos, dejando de lado las batallas y viendo el cierre que Horikoshi le quiso dar a su manga. En segundo, sobre el mensaje de la obra que ha tenido desde el comienzo de la serie y por qué la construcción en todos los arcos siguientes hacen que este último tramo tenga sentido. Y en tercer lugar, sobre el fandom del manga anime, ya que en verdad llevo años viendo completas locuras. Quiero desahogarme un poco, ya que en este caso, el final de Boku no Hero Academia es el indicado. Como todo buen shonen de peleas, el arco final fue una gran guerra del bien contra el mal, como nos tiene acostumbrado la mayoría de mangas de este género. Shigaraki y Deku tuvieron un choque de ideales, de historia y una batalla en la que se daba a entender los motivos por el cual quería hacer lo que hizo. Desde que estuvo avanzando el manga vemos que Deku empezó a cambiar su perspectiva con varios villanos. Antes siempre miraba al mal intrínseco, sin pensar en nada más. Pero diferentes sucesos con los villanos a los que se enfrentó le hizo darse cuenta de que siempre hay más detrás de toda esa maldad. Lo cual no significa que deban ser perdonados, solo comprenderlos, precisamente para no repetir los mismos errores de nuevo. Horikoshi decidió darnos a conocer el pasado de Shigaraki y cómo fue manipulado por el único villano realmente malo de la obra, el cual fue All for One. Y pese a que este mismo sea la causa de todo el mal, no trata de evangelizar a aquel que por su propio odio interno decidió que quería destruir todo. Me parece lógico que todos estén cargando con la culpa de abandonar a aquel niño a su suerte con un don que no podía controlar, dejando fácil el camino para que All for One actuara, desde Nanashimura hasta Deku. Viendo que en ese camino todos cometieron errores por el falso mensaje de que ser un héroe significaba, y esto se refuerza con el frente abierto de Uraraka y Toga, ya que este personaje también es uno que fue apartado del mundo por un don que no controlaba, y eso al final es algo que entendió Uraraka y vemos las repercusiones de este sentimiento de empatía al final del manga. El arco avanzó y nos dio un momento final donde Shigaraki muere, sabiendo que lo que hizo era algo que quería hacer, siendo el héroe de sus amigos, alguien que les dio un lugar en el que creer, una lucha por la cual avanzar. Después de esto, Horikoshi dice que quiere tener un epílogo de unos 5 capítulos, en los cuales cierra la mayoría de los arcos, por no decir todos los que habían, ya sea de los villanos, héroes y en general del mundo que quedó en Boku no Hero Academia. Tampoco hay que ser un fanático que no acepta ciertas cosas. No todos los arcos en estos capítulos se cerraron de una manera lógica, pero al menos en mi opinión, los más importantes sí, ya sea la historia y arco de la familia Todoroki, el cierre de la liga de villanos, el cambio que ahora hay en el mundo, la conclusión de Uraraka y el mensaje final sobre la sociedad que había en Boku no Hero y la manera y camino que tomarán para cambiarla. Esta última me parece la más acertada, y si tratamos de analizar bien estos capítulos vemos que tiene todo el sentido desde hace años atrás. Si retrocedemos a los primeros episodios, vemos ciertas cosas de nuestro protagonista que lo diferenciaban del resto, y diría que el primer capítulo es todo lo que necesitas para entender por qué al final esto terminó así. Deku era solo un chico normal, sin ningún poder. Su sueño era ser un héroe igual de grande que All Might, el símbolo de la paz.
Pero incluso en este primer episodio vemos que esa idea puede que no sea del todo correcta. El mundo de Boku no Hero precisamente estaba como estaba porque la sociedad miraba al heroísmo como un negocio. El único que no lo hacía en esa época era All Might, un hombre que estaba cargando con la paz del mundo sobre sus hombros, por lo cual al desbalancear este pilar, la sociedad mostraba aún más sus defectos, como vimos con Lady Nagant o House. Pese a esto, Deku demostró algo que en ese mundo nadie hacía: el espíritu del autosacrificio. Deku, sin poderes, sin fuerza, sin rencor, fue a ayudar a alguien que durante mucho tiempo lo trató como menos, siendo el único que dio ese paso para ayudar incluso ante sus propias adversidades, simplemente porque Bakugo, en ese momento, se miraba como alguien que necesitaba ayuda. Esto impulsó al héroe más grande a actuar pese a las complicaciones de su poder. Por eso casi al final del manga vemos que Deku en ese momento se convirtió en el héroe más grande para All Might. Con esto pasamos al siguiente punto por el cual se notaba que este final es el indicado. El arco de Stein nos daba los primeros momentos en el cual uno entendía lo que provocaba la sociedad tan podrida que existía en Boku no Hero. Con esto la serie claramente nos mostraba que si la sociedad mejoraba, habían conceptos de la misma que tendrían que cambiar. La idea de los héroes y cómo deben ser vistos, quizá era un idealista, y eso no quita que fuera un asesino. Aún así demuestra que la idea de que el cambio tenía que ocurrir estaba presente. Con la caída de All Might en su batalla con All For One, el mundo, como bien se esperaba, empezó a desequilibrarse. La idea del símbolo de la paz era lo que hacía que las personas no actuaran por su cuenta, no miraban más allá de su propio ombligo. Por eso el arco del Deku Seinen nos muestra que alguien que quiere realizar y salvar al mundo solo no es un ideal a seguir, a pesar de que All Might lo hizo durante tantos años. Que la ayuda se brinda entre todos es un concepto que yo aprecio mucho. Incluso si nos vamos a otras obras del género de superhéroes, lo miras de esa manera. Por ejemplo, en una de las favoritas de muchos actualmente, Spider-Man. Spider-Man es el héroe que más se parece a la idea de Deku en esta serie. Un héroe que solo era un chico normal, pero que por obras del destino adquiere un poder que termina usando para el bien, sin discriminar y con los pies en la tierra. Porque tener estas habilidades no deben ser el único motivo para hacer lo correcto. Y eso es algo que el personaje de Spider-Man lleva como bandera, en cómics, películas, videojuegos, etc. Aquí no importa el poder que tengas, sino tener el valor de hacer lo correcto pese a todo. El valor de un héroe no se define por sus poderes, sino por sus acciones. Boku no Hero Academia quería dar un mensaje de que aquí no podemos disponer de super personas que salven al mundo, sino de que todos debemos poner nuestro grano de arena para tender la mano a quien lo necesite. Cualquiera puede llevar la máscara. Una de las quejas que más he visto es que Deku contaba la historia de cómo se volvió el héroe número 1. Pero, si regresamos un poco a un arco antes de la guerra, Uraraka pidió que dejaran a Deku ser un niño. Dejaran que siguiera estudiando y que no cargara con todo el peso solo. Y ahí, Deku cambia su relato. La experiencia de todo esto impulsó a las personas a moverse, ayudar, apoyar a los demás. Esta dejó de ser la historia de cómo se volvió el mayor héroe de todos. Dejó de ser el ideal de convertirse en All Might. Durante el arco final, todos miraban expectante a un niño enfrentarse a todo. Un niño que seguía adelante con tal de salvarlos a todos. Eso hizo que todos en la sociedad cambiaran. Tras la guerra, todos empezaron a tender esa mano amiga a quien lo necesitara. Deku cambió la forma en la que el mundo actúa, porque el manga ya no contaba la historia solo de Deku. Ahora quería que esta fuera la historia de cómo todos se convirtieron en los más grandes héroes. Quizá sí merece que la historia le dé más valor a Deku como protagonista, pero al menos yo puedo entender la decisión de que el reconocimiento no sea solo para Deku. Él derrotó al villano final, pero Deku sabe que Shigaraki fue una víctima más y también dio de su parte para derrotar al For One. Y como él mismo se lo prometió a Spinner, no lo olvidará, cargará con esa voluntad toda su vida. Y con esto explicado, a mi manera, quiero hablar de los fandoms. Yo puedo entender que muchos de los memes y cosas que ven en Twitter, TikTok, YouTube, etc. son chistes y ya. Que cada vez que termina una serie la gente nunca está conforme. Y es que nunca podrás tener contento a todo el mundo. Pero como dije al inicio, hay que saber entender que no te guste cómo acaba una serie significa que no sea coherente con la misma. Lo vi en Shingeki no Kyojin, en Naruto, entre otras más.
pero decir que este final es igual o peor que los de Kimetsu no Yaiba o Tokyo Revengers me parece de mal gusto. Y el fandom de anime a veces solo son conformistas y a veces demasiado críticos, pero lo que yo veo es simplemente a personas que quieren que pase lo que ellos quieren que pase sin importarles de qué trataba la historia en primer lugar. Por ejemplo, yo defenderé el final de Shingeki no Kyojin hasta mis últimos días, y viendo esto supongo que también lo haré con Boku no Hero. Tuvo sus altibajos en este mismo arco final, hay ciertas cosas que no me gustaron, porque para dar emoción sacrificaron la coherencia. Lo bueno que esto solo fue dentro de las batallas, ya que con lo demás siento que Horikoshi manejó bien su mensaje. El final de Boku no Hero es el indicado para la historia que quería contar. Se mantiene dentro del margen y agrega profundidad. Sí, nos da un final súper feliz y eso quizá sea rarete teniendo en cuenta ciertas cosillas. No es un final a lo Bleach o Naruto con familias e hijos. Tampoco es uno a lo Death Note que acaba de manera magnífica. Pero tampoco es un final al que tú le dirás malo cuando le des una releída. Boku no Hero ha terminado, señores, y eso es algo que tenemos que despedir bien, ya que pese a quien le pese, se ganó su lugar como uno de los shonens de peleas más influyentes de todos los tiempos. Y hasta aquí hemos llegado. Puede que no estés de acuerdo con lo que acabo de decir, y sinceramente lo entiendo. Por eso espero que me dejes tu opinión en los comentarios. Solo que no sean las tonterías que lo de Deku cuqueado, Uraraka gusteando y más de esas mamadas. Si es un mal final debe haber motivos de verdad. Si el video te gustó no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Dejo mis redes sociales en pantalla y en la descripción si deseas estar más pendiente del desarrollo de este canal. Un gustazo y hasta la próxima.